Y hola, ¿qué tal? Les saluda Jay Correa, mutadores, ¿cómo están? Bueno, les vengo a hablar sobre mi metodología para salir del PMO. Como algunos del grupo Mutadores Conscientes, un grupo de WhatsApp que tengo link en la descripción, ya sabrán que este método es un método súper, hiper, ultra infalible. O sea, por más que lo analizo, por más que lo filosofeo, no le he encontrado ningún error en su lógica. Y funciona en todos los contextos. Te lo vuelvo a explicar. De todas maneras, sí es una lista de reproducción donde lo explico varias veces de maneras distintas, pero voy a enfocarme en explicarte esta parte de este método. Si ves esta cuestión de acá, está la zona cómoda, la zona flujo y la zona del pánico. Debes de saber cuál es tu zona cómoda. ¿A qué me refiero con tu zona cómoda? A la cantidad de días que se te es sumamente fácil abstenerte. En el caso de que seas adicto, seguramente, pues, no sé, un ejemplo, ¿no? 4 días sea tu zona cómoda, entre comillas. O sea, que parcialmente como que se te sea medio fácil llegar a 4 días, pero empezar al día 5, al día 6, en día 7 empiezas tú a salir de tu zona cómoda entrando la de flujo. Tu zona cómoda es 4 días. Entendamos también como zona cómoda todas las cosas, saliéndonos del contexto un poquito del PMO, todas las cosas que tú tienes en tu piloto automático. ¿Qué es tu piloto automático? Es el modo de ahorro de energía mental del inconsciente. El inconsciente es el 90% de tu cerebro aproximadamente. Y el inconsciente, a través de la evolución, se diseñó para operar en un modo de ahorro de energía. Porque aquí donde lo ves, este cerebro, al igual que el tuyo, gasta muchísima energía. Creo que es entre un 30% de lo que comemos, se lo consume el cerebro. O sea, puedes darte cuenta. O sea, es brutal lo que gastamos. Entonces, pues a través de la evolución se condicionó de que este aparato funcionara en modo de ahorro de energía el mayor tiempo posible. ¿Qué es el modo de ahorro de energía? El piloto automático. Es donde están todos tus hábitos, buenos y malos. Sabemos de que malos incluye el PMO, ¿cierto? Entonces, igual, si fumas, si pasas demasiadas horas en Netflix o juegas videojuegos en exceso, todo eso entra como hábitos malos que están dentro de tu piloto automático. Tu piloto automático está lleno de hábitos. Entonces, entendamos de que esta tablita, zona cómoda, zona flujo y zona del pánico, funciona para todo, y de eso se basa en NoFap de consistencia, de que te conozcas a ti mismo, de que sepas cuál es tu maldita zona cómoda. ¿Y por qué digo maldita? Porque normalmente está ahí, esa zona cómoda, siendo bastante tóxica en la mayoría de nosotros, y nuestra vida es un poquito no tan consciente que digamos. ¿Por qué digo que una vida no tan consciente? Porque las personas que no despiertan su conciencia, bueno, ya explico ahorita qué es lo de despertar la conciencia, pero las personas que viven en su piloto automático, que es lo contrario, ¿no? De despertar la conciencia, las personas que viven full en sus automatismos, en sus rutinas, sabemos de que esta sociedad está hecha una verga, o sea, por no decirlo que está hecha una mierda. El caso tal es que si tú vives en piloto automático, te estarás llenando de un montón de rutinas que la sociedad, tu familia, incluso el colegio, las universidades, te lo habrán condicionado. ¿Por qué? Porque ellos, a la sociedad no le conviene que estemos despiertos. ¿Y qué es estar despiertos? Dejar de estar en el piloto automático el mayor tiempo posible. ¿Y por qué digo que el mayor tiempo posible? Porque no lo va a negar, o sea, hay cosas que son tan rutinarias para nosotros, por ejemplo, que tengas un trabajo, que tengas que ir a determinada hora todos los días por ejemplo, a estudiar. Pues efectivamente, el momento en el cual tu cerebro inconsciente ve los detonantes, que esto de los detonantes no solamente es con la adicción al PMO, no, los detonantes aplican todos los hábitos. En el momento que tu cerebro reconoce los detonantes, ya sea a la hora del día, por su reloj biológico, ya sea algún sentimiento, ver algo, sí, lo que sea, eso es un detonante para algún hábito. Y a veces tenemos nuestra vida tan rutinaria, o sea, por decirlo así, a veces tenemos nuestra vida tan aburrida, después de una cosa sigue la otra, después del trabajo llego a almorzar y después otra vez para el trabajo, y después del colegio llego a hacer tareas y después a jugar videojuegos, y después por la noche me pajeo, ay sí, todos los días lo mismo, bla 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 bla. Entonces démonos cuenta, ahí en esa inercia cotidiana, ahí se encuentra el piloto automático. Ese es nuestro piloto automático repitiendo una y otra vez rutinas preprogramadas, que no está mal, o sea, ¿por qué me extiendo tanto en esta parte? Que hasta ahora estoy hablando de zona cómoda, me falta hablar de zona flujo, zona del pánico. Quédate hasta el final, te sorprenderá lo que voy a decir al final. Pues que la zona cómoda no es mala, porque al inicio dije que maldita zona cómoda, algo así, pero porque la mayoría de nosotros tenemos una zona cómoda bastante fea. Pero si logramos hacer de que esta zona cómoda se vuelva productiva, se vuelva kaizeneca y sobre todo consciente, podemos llegar a tener de nuestros automatismos un montón de rutinas, un montón de hábitos que vayan en pro a la persona que queremos llegar a ser. En lo que sea que quieras llegar a ser, llegar a lograr. Tú eres hombre, la responsabilidad de cambiar el sistema está en tus manos. No puedes permitir que la sociedad te exprima tus testículos por medio de la pornografía. ¿Para qué? Para que pierdas tu poder sobre ti y por ende el poder sobre cómo cambiar esta sociedad. Porque como lo dije por ahí en algún video que Pablo Samir había dicho y que me gustó mucho ese término, nos castran con la pornografía.
Y es que la sociedad, por eso es que está tan normalizado el hecho de que el PMO, de que el porno es normal, ¿no? Porque es algo que a la sociedad le conviene. ¿Por qué? Porque nos vacía, nos baja nuestros niveles de testosterona, y la testosterona es lo que va a hacer que muevas el culo a ser quien quieres llegar a ser. Entonces, ten eso en cuenta. Pero entonces, si tú tienes tu zona cómoda, consciente, estratégica, donde has poco a poco reemplazado algunos hábitos, donde has poco a poco acomodado ciertas rutinas, reestructurado, quitado, por ejemplo, el PMO de tu vida, que el PMO, si me estoy dando a entender, el PMO está en la zona cómoda, que la zona cómoda opera desde el piloto automático, que ¿qué es el piloto automático? Es el modo de ahorro de energía mental del 90% de nuestro cerebro, donde está la parte límbica. Bueno, eso no lo había dicho en este video, por lo menos no. La parte límbica está relacionada con el inconsciente, y la parte límbica es la de los instintos. La de ir a cazar, la de ir a seducir, la de ir a comer, la de ir a buscar mejor vivienda, economía, etcétera, porque es la de nuestros instintos. Incluso, bueno, se me va el instinto de sociabilizar también. Entonces, la parte inconsciente, tras de que es un 90% versus la conciencia, aproximadamente, claro está, la parte inconsciente tiene en sí la parte más primitiva de nosotros mismos, que es nuestra parte animal, nuestra parte instintiva. Así que el poder está en la parte inconsciente, el poder de cambiar la vida, de cambiar nuestra vida, está en la parte inconsciente. Pero ¿sabes qué? La parte inconsciente es un puto caballo indomable, y lo único que puede llegar a domar ese caballo indomable es la conciencia, el córtex prefrontal, la parte consciente de nuestro cerebro, lo que nos diferencia a los animales. Sí, señor. Entonces, si tú vives en piloto automático sin cuestionarte nada, sin hacer prácticas de conciencia, que bueno, esto lo tomaré en el siguiente video, que te voy a adelantar el título del video y va a ser los 3 primeros pasos para empezar a salir de la adicción. Sígueme para estar pendiente de este próximo video, prácticamente lo voy a grabar después de este, y ahí hablo sobre prácticas de conciencia. Pues si tú no haces prácticas de conciencia, por ende, si vives en piloto automático, si no te cuestionas tus rutinas, si no cuestionas los hábitos que tienes y si son tóxicos, neutrales o positivos, incluso pueda que, no sé, por tu familia te hayan acostumbrado a alimentarte bien, ¿no? Que tu familia, o sea, tenga un régimen alimenticio bastante saludable y que tú lo hayas heredado y lo hayas cogido como hábito desde muy joven. Tienes un hábito muy bueno, enraizado. Nosotros tenemos hábitos buenos. Debemos de dar conciencia a nuestras rutinas buenas y a nuestras rutinas malas. Sabemos de que en caso de la rutina mala está el PMO. Una rutina muy densa, muy jodida y sumamente compleja de sanar. Entonces, nuestra zona cómoda la podemos convertir a nuestro favor. Seguramente tu zona cómoda está en tu contra. La podemos transformar en una zona cómoda potenciadora, que nuestro piloto automático, nuestro modo de ahorro de energía esté a nuestro favor, que nos esté encaminando, valga redundancia, en piloto automático hacia la persona que queremos llegar a ser. Por eso se dice que tú, cuando desarrollas un hábito, literalmente estás tomando la decisión de cambiar tu destino. Cuando desarrollas un hábito, porque un hábito cuando se desarrolla es porque se integra el piloto automático, se integra, y en el momento que se integra, eso mismo se hace automático, ya no requiere fuerza de voluntad. Otro día, si quieren, déjenme en los comentarios si quieren que hable sobre la fuerza de voluntad y cómo integrar hábitos, porque tenemos que transformar nuestra identidad si es que queremos salir del PMO. Y para transformar nuestra identidad no solamente tenemos que conformarnos con salir del PMO, tenemos que transformarnos todas nuestras rutinas, cambiarlas de lugar si es necesario, si es que son la mayoritariamente buenas. Entonces, la zona cómoda es buena, es mala, todo depende de ti. Vamos a salir a la zona flujo, que la zona flujo, volviendo a la explicación del NoFap de consistencia, es cuando ya empieza a requerirte voluntad, una voluntad que ya se ve considerable, que empiezas a decirte, uy, este día tengo unas ganas, pero no, voy a seguir al día siguiente. En el momento que te percibas con ese lenguaje interno, es porque ya empezaste a salir de tu zona cómoda, empezaste por entrar a la zona de flujo, y esta zona de flujo tenemos de tener cuidado de no pasarnos, de estar demasiado tiempo en la zona de flujo, porque inevitablemente pasaremos a la del pánico. Me paso un poquito a la del pánico para aclararte unas cosas y después me devuelvo a la de flujo. Y es que la zona del pánico, como su nombre lo dice, pánico. ¿Qué quiere decir? De que si tú, lo que sea que hagas en tu vida, el cambio que sea, incluido el PMO, el cambio que sea, si tú constantemente entras a la zona del pánico, lo único que vas a hacer es hacer asociaciones negativas en tu mente. Es decir, tu cerebro, después de que tú, por una abstinencia, llegues a la zona del pánico, habrá asociado de que no le gusta ser abstinente, en otras palabras, que no le guste hacer NoFap. ¿Por qué? Porque en el momento que tu cerebro se dé cuenta que cuando hace NoFap, que se abstiene muchos días a la loca, como quien dice, siguiendo la moda, ¿no? De que hay que llegar a muchos días, hay que 20, 30, 40, 90 días. O sea, yo estoy cansado literal de ver adictos que se quejan de no poder pasar ni el día 2, pero siguen planteándose de golpe los 90 días.
porque genera tantas contradicciones, con decirte que el mero hecho de la frustración mental de no haber sido capaz ni llegar a 5, cuando te planteaste 90, esa frustración mental lo único que va a hacer es alimentar la parte emocional del cerebro, que es donde está la adicción. O sea, vas a estar anclando más adicción a tu cerebro cuando no llegas a lo que te propones, cuando te frustra. Y quieres saber esto de cómo influyen las emociones en la abstinencia, te dejo este video. Como puedes darte cuenta, llegar a la zona del pánico, por ejemplo, que tu zona cómoda sea 5, que tu zona flujo sea 6 y 7 y que tu zona de pánico sea 10, o sea, que de repente pues no, que tú quieras pasar derecho, que porque no tienes ganas, que porque puedes aguantar más, que porque sí, hay que llegar a muchos días, muchachos, nosotros podemos. Llegas a 10 días, vas a empezar a sufrir, vas a empezar a pasarlo mal, va a empezar a costarte los días. Cuando tu cerebro se da cuenta de que está sufriendo haciendo NoFap, adivina qué, mi amigo, adivina qué. Como lo dije en este video, tu cerebro es como un perrito que cuando lo premias, para la próxima va a hacer lo que tú le digas. Por ejemplo, si yo le enseño a algunos de esos perros que hay por ahí, yo les doy un pedacito de carne y le digo sentado, y los hago sentar con la mano y después les doy el pedacito, después de 5 intentos ya los perritos han aprendido súper fácil. ¿Por qué? Porque les he premiado, les he dado un estímulo positivo después de que se hayan sentado. Igualmente, ¿tú crees que tu cerebro, después de darse cuenta de que cuando te abstienes sufres un montón, tú crees que tu cerebro le van a dar ganas de volverse a abstener? ¿Tú crees que tu cerebro le van a dar ganas de volverse a abstener? Pues no, mi amigo. Y muchas personas están en ese círculo. Parece como lo que dice Robert Kiyosaki, la carrera de las ratas. Una carrera sin sentido. Aunque Robert Kiyosaki habla de economía, pero aquí se me vino esta analogía de personas que se abstienen, llegan a su zona del pánico, recaen, se sienten mal. Tras de eso su cerebro les asocia, que el cerebro recuerda de que les pareció feo retenerse. Por ende, no van a hacerse amigos de su cerebro. Hay que hacerse amigos de este aparato poderosísimo, o no enemigo. Si tú llegas a la zona del pánico, te estás haciendo enemigo de él porque no les estás haciendo pasarlo bien. Entre más disfrutas del proceso de la abstinencia, más se te va a hacer más fácil, valga abundancia, abstenerte por más días. A diferencia que si haces NoFap en piloto automático, o sea, sin hacerlo así sin más, ¿no? Ay, voy a abstenerme por 90 días y apelar a la motivación, buscando videos de YouTube hablando sobre, ay, sí, los beneficios y bla, 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 y bla, bla, pero sabes que esa motivación es falsa y vas a acostumbrar a tu cerebro a necesitar estar motivado, y la motivación es una basura porque es un placebo, es una cosa que te llena y después baja, es como el orgasmo, te llena, ay, sí, acabo de ver un video sobre los 20 beneficios del NoFap, ay, me siento motivado, y al día siguiente otra vez necesitas más dosis de motivación para seguir adelante, y así van pasando tus días. Y no te vuelves autodidacta, no enseñas a tu cerebro que no necesita estar motivado, sino apelar a la disciplina. La disciplina, y la disciplina se construye. Si quieren que yo hable de la disciplina y cómo ser disciplinado para llegar a ser NoFap por muchos días, déjenme en los comentarios. Ya explicando la zona del pánico, lo terrible que es, o sea, no se me ocurre otra palabra, lo terrible que es, y que muchas personas haciendo NoFap inconscientes llegan a esta zona, pues devolvámonos un poquito a la zona de flujo. La zona de flujo es la zona de la perfección, la zona de el Kaizen. ¿Qué significa Kaizen, no? Yo seguía mucho a Mario Luna y habla sobre el Net Kaizen. Me gustó mucho esa filosofía, en el sentido de que tú un 1% te exiges ese 1%, integras ese 1% y ya lo haces parte de ti. Volviendo al NoFap de consistencia, si tu zona cómoda es de 5 días, pues que tu zona flujo sea 6 o 7. Llegas a 6 o 7 días, te forzas, literal, te forzas, y esto pues podría ser otro video sobre el NoFap de consistencia y por qué hay que forzarse a recaer. No recaer cuando tu emoción quiere, cuando tu excitación y tu morbo quiere, sino cuando tu corteza prefrontal y tu parte racional quiere. ¿Y cómo se guía esta corteza y esta parte racional? Por medio del NoFap de consistencia, seguirlo con disciplina. La zona de flujo, ¿por qué es tan hermosa la zona de flujo? Porque literalmente te obliga a que crezcas, a que integres lo que sea, que logres avanzar después de la zona cómoda, sin tocar la del pánico. Obviamente que para darse cuenta cuándo, en qué momento uno empieza a tocar la zona del pánico, hay que tener autoconciencia, y para tener autoconciencia hay que tener prácticas de conciencia, hacer prácticas de conciencia. Ya sabes que todo eso está en la descripción. Pues cuando tú constantemente entras a la zona de flujo sin tocar la del pánico, entras a la zona de flujo sin tocarla del pánico, entras a la zona de flujo sin tocarla del pánico, esto a nuestro cerebro, puesto que primero no va a estar tocando ningún malestar profundo ni fuerte,
cómo nuestro cerebro en la zona de flujo lo va a pasar bien, porque nuestro cerebro también se aburre. Nuestro cerebro se aburre de la rutinalidad. Si tú le exiges un poquito a lo que sea que quieras exigirte, pero solo un poquito, o puede ser algo considerable, pero como te digo, sin tocar nada de pánico, si tú te exiges a tu cerebro, se va a entusiasmar. Es como las típicas personas que cuando llegan a tener mucho dinero, se frustran y se hunden. ¿Por qué? Porque dejaron de desafiarse a sí mismos. El dejarte desafiar, y más si eres hombre, te hunde en la mierda. Por eso la zona cómoda nunca debe quedarse uno ahí. Siempre uno hay que estar en constante flujo, constante flujo, constante flujo. Y como te digo, si tú llegas a la flujo, progresivamente esta zona flujo se va volviendo zona cómoda. Esta zona flujo se va volviendo zona cómoda. Es decir, que ya entra a operar desde el piloto automático. En otras palabras, y hablando sobre el NoFap de consistencia, si tú llevas ejemplo, 4 rachas de NoFap de consistencia de 6, 7 días, sabemos de que tu zona cómoda es de 5 días, si tú llevas un NoFap de consistencia de varias veces haber llegado a 6 días, 7 días, pues ¿qué pasa? Progresivamente tu cerebro va a decir, como que llegar a esto de 6 días, 7 días no es tan difícil que digamos. ¿Por qué el cerebro empieza a darse cuenta de eso? Por la repetición. Y en el momento que el cerebro se empiece a dar cuenta de que eso ya es como que fácil, como que, sí, ya lo he hecho muchas veces, empieza a automatizarse. ¿Qué quiere decir? De que progresivamente tu cerebro ya se le va a hacer fácil hacer NoFap y llegar a cada vez más días, porque qué frustrante, y esto es algo que me pasaba muchísimo, qué frustrante era lanzarse un montón de días, quizás llegara a ser bastantes, ¿no? Llegara por ejemplo a 25, 28 días, pero de repente después de que recaías, seguía recayendo y cada 3 días, cada 2 días, y volvías y seguías con la misma pinche racha de masturbación antes de haber hecho el NoFap largo. Literalmente con este método te vas a liberar de constantemente estar retrocediendo en tus rachas. ¿Qué significa retrocediendo? Pues que te lances a muchos días, pero después de que logres esos días, empieces otra vez de nuevo a hacer el pinche pajero de cada 3 días. Eso me refiero, de que progresivamente aumentes tus niveles de abstinencia, tanto mental como física, que esto es para otro video, suscríbete para ese video. Pues en la medida que tú sales de tu zona cómoda, esto se integra progresivamente. Lo que fue en algún momento salir de tu zona cómoda, progresivamente deja de ser salir de la zona cómoda, empieza a ser algo automático, empieza a ser una abstinencia automática. En otras palabras, no vas a retroceder más y tu abstinencia cada vez va a ir en aumento. Hay mucho más por hablar del NoFap de consistencia, esto solo es como la punta del iceberg, aunque ya con todos los videos que tengo por ahí, ya es más que la punta, bastante más que la punta, así que aprovéchalos, disfruta este método. Me costó toda una vida desarrollarlo, así que bueno, soy Jacob Rivera, Mutadores, nos estamos hablando, pendientes del siguiente video.